Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes con todos, con todas, amigos, compañeros, compañeras de la Defensoría del Pueblo, colegas de otras instituciones de derechos humanos que nos acompañan, colegas de UNASUR y de otros organismos que están aquí. Luego de semejante exposición, uno queda cortico y así que haré solamente una presentación de un trabajo que en estos días hemos hecho en el despacho con el equipo de trabajo nuestro, que lo que intentó es mirar cómo en la región andina en particular las defensorías hemos trabajado temas vinculados a la prevención y resolución de conflictos. Tenemos la ventaja de tener aquí presentes a colegas de Colombia, con los cuales podemos intercambiar más profundamente sobre el sistema de alertas tempranas que ustedes tienen desarrollado en Colombia. Entiendo que no hay colegas de Perú, donde también hay un trabajo espectacular de un sistema de monitoreo de conflictividad social, que ya lo iré conversando, y quizás una corta experiencia, reciente experiencia que ha desarrollado la Defensoría del Pueblo de Ecuador con miras a proyectarse en realidad. Yo lo que quisiera comenzar mencionando es que para hablar del rol de las Defensorías del Pueblo, de las instituciones nacionales de derechos humanos en la prevención y resolución de conflictos, tenemos que acudir primero a la misión que tenemos y es reconocida a nivel internacional. ¿Cuál es la misión de promover y de proteger los derechos humanos? Y en el caso de Ecuador, los derechos de la naturaleza. Ese es el mundo, es el ámbito de las defensorías. Eso es común a todas las instituciones nacionales de derechos humanos. Claro, como yo comentaba en la inauguración, uno de los elementos fundamentales para hacer este trabajo como instituciones nacionales es el vínculo que tenemos con el sistema internacional de derechos humanos. Y el vínculo con el sistema internacional de derechos humanos no es otro sino el que puede observar las obligaciones que tienen nuestros estados de cara al cumplimiento de las obligaciones establecidas en instrumentos internacionales, obligaciones desarrolladas luego por comités de los sistemas internacionales, el Sistema Universal o el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, donde hay una serie de recomendaciones. Algunas son observaciones generales que hacen los comités, otras muy particulares son recomendaciones que dejan de manera especial y particular a los estados cuando hacen los exámenes, ¿no es cierto?, a nuestros países, cuando examinan, por ejemplo, cómo está la situación del cumplimiento de la Convención contra la Tortura. Ahí hay un examen y luego del examen hay recomendaciones que nos dejan, ¿verdad? Y así otros órganos establecen recomendaciones específicas que los estados deben cumplir. ¿Por qué hago mención a esto? Porque una de las cosas, de los temas que las instituciones nacionales de derechos humanos debemos hacer es velar porque efectivamente y observar efectivamente que nuestros países cumplan con estas recomendaciones del sistema internacional que son provenientes de instrumentos a los cuales nos hemos suscrito y por lo tanto tenemos obligación jurídica de cumplirlo. Pero más aún, cuando se trata de derechos humanos, ya no es solo una obligación jurídica. Todo el tiempo decimos que los derechos humanos se constituyen sobre todo en mandatos éticos de construcción de las sociedades cada vez más democráticas. Y si es un mandato ético, entra al mundo de las instituciones nacionales. Esto es simple entender porque las defensorías no son sino una magistratura de persuasión. No somos ni jueces ni juezas ni ordenamos nada a nadie. Exhortamos, pedimos, recomendamos que las cosas sean justas y correctas para las personas, para las comunidades, para los pueblos, y lo hacemos además desde la perspectiva constructiva de un Estado de derechos. ¿Sí? Este es un tema, si estuviera en otro escenario, poco popular, porque esperan muchos actores que las defensorías se conviertan en contradictores, incluso en momentos determinados hasta contradictores políticos, que no lo somos. Ese no es nuestro escenario. Nuestro escenario es la vigencia, la promoción de los derechos humanos. Con este antecedente, ¿no es cierto?,
entre las obligaciones internacionales de los estados, tenemos esto de la garantía de los derechos, esto de la protección de los derechos humanos, pero también tenemos esto de todas las acciones de prevención para que no existan vulneraciones, como obligación internacional potente de nuestros países, la prevención. Y ahí es donde nos podemos empatar en el rol de las defensorías del pueblo en la prevención y resolución de conflictos. Creo que nos faltó colocar en el título, y por ahí está el Rodrigo con quien estábamos trabajando el tema, prevención, resolución y transformación de conflictos. Así que ahí hay un tema importantísimo, transformar los conflictos, ¿verdad? Y transformarlos a algo. Con esta introducción, lo primero que yo voy a mencionarles ahora, y si podemos pasar a la primera lámina, pasemos la segunda porque esto era un trabajo que pensábamos hacer, pasémosle nomás, por favor, la siguiente, y ahí quedémonos. Esto que voy a mencionarles es producto de la experiencia y el trabajo de defensorías en la región andina, en particular de la Defensoría del Pueblo de Perú. La Defensoría del Pueblo del Perú, como les contaba, y ya entraré al detalle de su trabajo, montó todo un sistema de prevención de conflictos, ¿sí? Y este sistema de prevención de conflictos no puede ser muy a gusto lo que voy a decir para muchos colegas acá, pero este sistema de prevención es un sistema que está montado en una plataforma virtual, ¿ya?, que es georreferenciada, es decir, se alimenta ese sistema con información que proviene de distintos lugares para tratar, y actores y factores de eventuales conflictos, para tratar de geográficamente ubicar la conflictividad de distinta naturaleza. Es como un mapa, ¿no es cierto?, que le permite ver a la Defensoría peruana, quizás Ricardo lo conoce, dónde hay los conflictos y qué tipo de conflictos. ¿Qué dicen los colegas de Perú? Dicen, los conflictos o el conflicto debe entenderse como un proceso complejo en la relación entre actores sociales. Incluye, entre otros, la sociedad en general, las ONGs, los colectivos, las empresas, medios de comunicación y otros actores. Y las relaciones de estos actores, básicamente con el Estado, con las instancias estatales, quienes perciben que sus objetivos, que sus intereses, que sus valores o sus necesidades son contradictorias. Ahí empieza el conflicto. Y cuando unos dicen, pues yo pienso distinto, pues yo creo que de otra manera debe dirigirse esta temática. Yo creo que la actividad económica debe llevarse desde otra perspectiva, y los otros dicen, no, la seguiremos llevando, y empieza a generarse la conflictividad, para hablar de los conflictos sociales, ¿no es cierto? Este proceso se hace más complicado y grave cuando estas contradicciones lleva a confrontar con violencia esas relaciones. Es ahí donde la situación se vuelve una situación sobre la cual hay que trabajar. Porque que exista conflicto, la verdad, no es como un problema fundamental. La razón es porque la historia humana, como yo mencionaba, es la historia de construcción de relaciones, ¿no es cierto?, donde se van definiendo posiciones políticas, ideológicas, económicas, de gestión, de administración de los estados, y en la historia de la humanidad. Entonces la conflictividad ha estado allí presente. El problema de la conflictividad es cuando no se procesa por vías adecuadas y se procesa a través de hechos y actos de violencia acompañados de otros hechos y actos que pueden ser de exclusión, de discriminación, de imposición, de sometimiento, de arbitrariedad. Ahí hay una grave situación. Y entonces, este es el motivo por el cual las defensorías entran a una discusión. Miren, les voy a poner un ejemplo reciente, pero absolutamente reciente. El pueblo Shuar, que está en nuestra Amazonía, está cuestionando la actividad minera en la zona de San Carlos Pananza, ¿no es cierto? Ahí hay un proyecto minero. Y la cuestionan abiertamente, dicen no a la minería, ¿verdad? Y entraron y se tomaron las instalaciones de ese lugar, el campamento, y por supuesto, del otro lado, la empresa
Dice, pero si nosotros tenemos títulos de propiedad, pues si nosotros hemos comprado esto legítimamente, tenemos todo en orden, ¿cómo nos van a hacer esto? Y claro, hay una intervención de la fuerza pública para tratar de reordenar la situación y dejar las cosas en su lugar. Cuando se producen estos hechos, vean ustedes que hay elementos contradictorios. La Defensoría de Ecuador, ante este hecho, lo que dijo es, ante situaciones como de esta naturaleza, donde hay confrontación y contradicción, lo único que planteamos es que se resuelva esto a través del diálogo, a través de debates, de discusiones democráticas, y no a través ni de la violencia social, ni de la represión arbitraria o desproporcionada. Porque cuando dos se enfrentan y los dos bandos van desde una perspectiva absolutamente cerrada, eso va a ser un choque de trenes, como alguien mencionó hace un momento. Y es ahí donde el problema se presenta. Y la Defensoría dijo, lo que quisiéramos es que esto no derive en la afectación de la vida, de la integridad, de la salud, de los pueblos, de la gente que está en este proceso, porque eso efectivamente puede acarrear mayores consecuencias. Claro, cuando la Defensoría planteó de ponerse de intermediario para un diálogo posible, unos entendieron el diálogo como que nosotros decíamos dialoguemos para decir si hay o no minería, que no iba por ahí. Y los otros, que les digo así con razón porque estuve justo con la ministra de Justicia ayer, creían que nuestra intervención era para garantizar que se lleve adelante bajo cualquier criterio y bajo cualquier perspectiva la actividad minera con la imposición que tenía las Fuerzas Armadas de controlar esa zona. Es decir, cada quien entendía el diálogo propuesto desde sus parámetros. Y a los dos les dijimos, no, el diálogo es para que esto no devenga en hechos que afecten la vida, la integridad de los pueblos y las comunidades de allí. Porque el otro debate es de otra naturaleza. No entramos a cuestionar un proyecto, un modelo que no nos toca, sino a preocuparnos que por la discusión de ese modelo se afecten los derechos humanos de las personas involucradas. Entonces, este tema es como muy importante entender porque depende del lugar de donde se esté y los conceptos que se tenga y los intereses que se defienda para entender a qué diálogo se refería. Entonces, la Defensoría peruana nos dice, ante este hecho tenemos que identificar, y aquí empiezan algunos elementos que me parecen ricos para contribuir en este debate con ustedes. Distinguir el tipo de conflictos que existen. En Perú, dice, por nuestra experiencia hemos ubicado 3 tipos de conflictos. Uno los denominan conflictos activos, que son simplemente la expresión de alguna de las partes o de terceros de demandas públicas, formales o informales, que advierten, que dicen, estoy incómodo con esto, esto no me gusta, no me parece, y lo hace público. Ese momento estamos frente a un conflicto activo. Un segundo elemento es los conflictos latentes. Allí se los califica como aquellos que no son expresados públicamente, que no se los conoce, ¿ya?, que permanecen ocultos, están en silencio, están inactivos, no es que no existan, están inactivos, y puede observarse la concurrencia de factores que tienen un curso de colisión, pero que no se manifiestan, o habiéndose manifestado, han dejado de hacerlo durante un tiempo considerable. Este tema de conflictos latentes, algún momento que compartíamos con colegas de Colombia por el sistema de alertas tempranas, ustedes tienen mayor facilidad de ubicar los conflictos que se encuentran en esta situación de latencia, justamente porque levantan información en territorio y pueden advertir con tiempo a las autoridades y otros actores de que hay que echar ojo a ese tipo de situaciones, ¿ya?, que no son conocidas públicamente, pero que por información directa se sabe en qué condiciones están y qué riesgos generan. Vuelvo al ejemplo del pueblo Shuar. Las redes sociales de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, incendiaban el panorama y decían, hay muertos, hay una agresión bárbara y terrible de las Fuerzas Armadas. Y entonces el que seguía por las redes podía inmediatamente decir, entonces vamos a hacer unas brigadas y unos operativos en el territorio porque esto está bárbaro. Pero resulta que nosotros teníamos a nuestro delegado en el punto central de los acontecimientos, al frente del lugar, con su equipo. Y ellos nos decían, bueno, acá la cosa está calmada.
pues acá la cosa no ha pasado a mayores, hubo un momento, pero se han retirado y la gente está relativamente tranquila, seguramente a futuro irá a pasar algo. ¿Por qué digo este dato? Desde la perspectiva de las defensorías, que es vital, pero vital, contar con información objetiva del territorio. Porque la generación de percepciones o de conflictos virtuales nos pueden hacer cometer errores. Por eso el trabajo en territorio es fundamental para el tema de latencia. Y los otros conflictos son los conflictos resueltos. Pero ojo, esta solución tiene que ser aceptada por las partes mediante acuerdos, normas, resoluciones para concluir una disputa. Eso es muy importante. Ojo que un conflicto resuelto no es aquel en donde una de las partes se ha impuesto a la otra. Ese seguirá siendo un conflicto latente. Y ese, por lo tanto, no será el punto final de la intervención de las instituciones nacionales, sino de animar a que se llegue a concluir o resolver un conflicto. Entonces vean ustedes, ahí hay esos tres tipos de conflictos que plantea la Defensoría del Perú en función de su experiencia. Y ellos luego ubican las fases del conflicto, que también es importante ubicarlo para la intervención. La primera fase es la famosa fase temprana. Los actores hacen pública la incompatibilidad de objetivos, de medidas, de posiciones, de intereses, de valores, de necesidades. ¿Ya? Es la fase temprana donde alguien dijo algo, echemos ojo a eso, porque alguien dijo algo, hay que estar ahí, eso es lo temprano. La cosa se empieza a complicar cuando entramos a la fase de escalamiento del conflicto, que es como la segunda fase. Allí, las relaciones de tensión entre las partes y la intensidad de las acciones violentas, físicas incluso, son tentativamente más intensas y directas. ¿Ya? Y uno puede notar por los hechos que puede irse dándose en la conflictividad cuando ya empieza a haber un tipo de enfrentamientos de orden físico. Y hay un momento en la fase de crisis donde públicamente los reclamos se muestran con acciones de violencia social, con acciones de respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden, contra los agentes del Estado, contra empresas, ya cuando la cosa es inmanejable, y sabemos y hemos tenido muchas experiencias de ese tipo de conflictividad. Ahí estamos en una etapa de crisis, en la fase de crisis del conflicto. Luego hay una fase del desescalamiento, donde la intensidad de las acciones de violencia física directa va disminuyendo y las relaciones de tensión de las partes en conflicto pueden transformarse en oportunidades de diálogo, porque algo ocurrió. Es posible que ahí el rol que nosotros tenemos como defensorías es importante, ¿no es cierto? En medio de la crisis uno debe intervenir, tratar de intervenir para bajar la temperatura, tal cual, bajar la temperatura y de abrir escenarios de diálogo, de escucha entre las partes. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta en el desescalamiento. Y luego la fase de diálogo, ya cuando finalmente se ha logrado sentar y comunicar a los actores para que intercambien, para que lleguen a acuerdos. ¿Por qué es importante esto de las fases? Miren, en las fases de escalamiento y crisis, estas son escenarios de violencia, son los escenarios más graves. Cuando empieza a escalar, cuando hay crisis, eso es lógico, digamos, ¿no es cierto? Son momentos de intervención más importantes, porque en esa fase de escalamiento, de inicio de acciones de violencia o de crisis de violenta, es donde más ocurren las violaciones a los derechos humanos o más ocurren los hechos de violencia social. Y son los momentos quizás de mayor intervención pública posible que se deba tener. Sin embargo, la primera fase y la última en los conflictos latentes, es propicio más bien establecer mecanismos de diálogo. Hablo de la fase temprana y por supuesto la última fase, porque ahí hay un escenario más bien de entenderse, de escucharse las partes. Hay conflictos de distinto tipo y a nosotros y nosotras como defensorías a diario nos llegan situaciones concretas y casos concretos, toditos conflictivos. Desde los más personales hasta los más notorios y públicos.
Así que nosotros nos encontramos cotidianamente con situaciones de conflicto que cruzan por temas del derecho al agua, del derecho a la vivienda, de violencia de género, de violencia intergeneracional, temas de impunidad, temas de genocidio, de tortura. Nos enfrentamos todo el tiempo a situaciones de eventual conflictividad. Pero hay que tener una mirada termométrica de saber en qué nivel de conflictividad está para definir el tipo de intervención que se pretende. ¿Sí? Entonces, allí quizás habrá que darle vueltas al asunto. Pasemos a la siguiente. ¿Por qué es importante el trabajo de prevención de conflictos y cuáles serían las medidas que nos sirven pragmáticamente a las defensorías y a las instituciones nacionales? Un elemento que jamás podemos perder de vista, jamás, es que en situaciones de prevención de conflictos, lo principal es contar con información. No solo estadística, cuantitativa, sino también cualitativa. ¿Sí? Este tema del levantamiento de información llama la atención a la necesidad de contar con una estructura capaz de levantar la información, de sistematizarla, de procesarla y de reflexionar sobre ella para la toma de decisiones. Ya entraremos a dialogar con los colegas de Colombia porque ahí nos pueden dar muchas más luces de cómo funciona esto. Pero este tema de la información es muy importante. Y cuando yo hablo de la información vinculada a procesos institucionales, hablo de que los equipos de las defensorías deben contar con estructura que les permita facilitar el levantamiento de información. En el caso de Ecuador lo hemos hecho por experiencia en los últimos años, a través de nuestras delegaciones en territorio. Por lo tanto, hay que generar capacidades para que ellos puedan y ellas puedan levantar técnica y adecuadamente la información y tengan fuente directa, ¿verdad? Y de otra manera, como hemos hecho por la última experiencia del terremoto acá en Manaví y Esmeraldas, fue a través del envío de brigadas desde la sede nacional combinadas con personal de territorio que iban a la zona a levantar información y a verificar si había afectación o no de derechos humanos de las personas que estaban en albergues, en zonas periféricas de las ciudades, en zonas rurales, ¿no es cierto? O situaciones de particular vulnerabilidad que se da. Pero, ¿cuál es la clave? El levantamiento de información. Digo esto porque hay otros mecanismos. Por ejemplo, el mecanismo de prevención de la tortura, que lo que hace es, al visitar centros de privación de libertad, lo primerito es levantar información, que es supremamente importante. Y esto que es básico para la prevención de conflictos, es básico para los procesos defensoriales en general. Nosotros no nos imaginaríamos defensorías que resuelvan las situaciones sin tener información. Eso sería un grave error. Esa es la clave, ¿no es cierto? El levantamiento de información estadística y cualitativa también, porque alrededor de percepciones y demás también se van construyendo hechos que en el simbolismo social pueden generar mayor violencia o conflictividad o menor. Entonces es bueno cómo se construyen los discursos mediáticos, públicos, virtuales, porque allí se puede estar incendiando o apagando un conflicto. Y uno tiene que estar muy cercano a hacer ese ejercicio comparativo entre aquello que es virtual, que es generación de opinión, y aquello que se levanta con información objetiva territorial. ¿Ya? Entonces, este es el primer elemento que es muy importante. Ahora, ¿qué se hace con una información con la que se cuenta? Ojo con lo que voy a decir. Posiblemente muchos digan que estoy equivocado. La Defensoría no tiene la tarea de solucionar los conflictos. Esa no es tarea de la Defensoría del Pueblo. No la es. Porque los conflictos tiene que solucionar quien tiene la responsabilidad y la rectoría sobre los temas que se están tratando. Si hay cuestionamientos del manejo ambiental por contaminación de un río, tendrá que ser el órgano rector el que, escuchando, el que dando lugar a la participación y aplicando la normativa que le corresponde, tenga que salvar y solucionar la situación. Lo que hace la Defensoría es evitar al máximo que ese hecho que genera conflictividad decaiga en violación de derechos humanos o en afectaciones mayores, y genera el puente de diálogo para que la solución lo dé quien tiene que dar.
Eso es muy importante. Y creo que en el tema de UNASUR, de los mediadores de paz, ¿no es cierto?, es quienes quieren garantizar ese puente posible. Por eso es que el papel de las instituciones del Estado, sobre todo las rectoras de generación de políticas y de programas públicos y de ejecución de programas, sea a nivel de gobiernos locales, regionales o nacionales, tienen la suprema responsabilidad de implementar lo que corresponda para solucionar una eventual situación conflictiva. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra primera tarea de levantar información es justamente para facilitar esa información y decirle: así está el problema. Voy a ser infidente. La ministra de Justicia ayer decía: pero Patricio, ¿qué está pasando efectivamente ahí? No sabía lo que estaba pasando. La ministra no sabía lo que pasaba en el territorio Shuar. Entonces digo: bueno, nosotros tenemos la información, pero que esta información que vamos a hacerles llegar facilite resolver los problemas que se tenga alrededor del asunto, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que ahí hay una suerte de un rol importante de las defensorías. Y otro rol, a propósito del levantamiento de información de cara a las instituciones públicas, es porque el diálogo que sostenemos, o que sostuvo nuestro delegado con el gobernador de la provincia, y que sostuvo con los dirigentes Shuar, les hizo entender que los unos decían, el gobernador decía: sí, nosotros queremos hablar. Y los otros también decían: pero nosotros también queremos conversar. Pero no había la posibilidad de que se dé. Ellos querían conversar, pero en las redes estaban incendiando el asunto y ya eso era una guerra, ¿verdad? Cuando los actores tenían voluntad de diálogo. Y ahí el intercambio de información, la posibilidad de ser un puente es clave, es vital por parte de las defensorías del pueblo. ¿Para qué más sirve la información? Para esto que Colombia ha desarrollado magníficamente: el desarrollo de las alertas tempranas, ¿no es cierto? Con información uno puede decir: hey, aquí hay un conflicto latente y tiene estas características, estos actores, en estos lugares geográficos, estas son las posiciones, esta es la opinión pública sobre el tema. Esa alerta temprana es fundamental, es fundamental. Sin embargo, no podemos perder de vista en estos temas, hemos colocado como el rol de la mujer, pero más allá del rol de la mujer, no podemos perder de vista las eventuales vulnerabilidades que se presentan en conflictos. Vulnerabilidades de género, por ejemplo. En estos conflictos que se dan, hay afectaciones mayores dependiendo del género que uno tiene, de las identidades de género que puede tener, de la orientación de las personas. Porque puede haber una especial actuación indebida contra estos grupos, ¿no es cierto? O por su propia condición, grupos de atención prioritaria en medio de una conflictividad tengan presente. Este elemento que estoy mencionando aquí, que puede ser un asunto así como desapercibido, de poca importancia, es supremamente relevante. Esto es una verdad de perogrullo, pero ustedes ya lo conocen, pero lo vuelvo a repetir. Es porque las defensorías debemos preocuparnos, sí, de evitar la violación de derechos humanos en el marco de conflictos, pero preocuparnos de manera especial y particular de sectores y grupos vulnerables, y para ello hay que visibilizarlos con nombre y apellido. Pasemos al siguiente. Entonces, claro, yo ya lo he dicho, el rol de las defensorías, y esto puede servir de mucho para actores de otras funciones del Estado y otras actorías, es las defensorías, por lo general, estamos muy cercanas a la población. Nuestras oficinas de campo reciben a la gente común, ¿ya? Esa cercanía, ese contacto diario genera un rol de intervención, de consejero, de asesoría, de apoyo de manera permanente. E incluso en muchos lugares donde, digamos, el reconocimiento ético del defensor o la defensora es de un buen nivel, se convierte incluso en consejero o consejera de las mismas entidades gubernamentales. Y esta propagandita que doy es bien importante. Cuando uno mira los principios de París, esto es más común para las instituciones nacionales de derechos humanos, los principios de París que se elaboraron por allá por 1991, cuando se reunieron distintas expresiones de las defensorías del mundo, de comisiones de derechos humanos, defensorías del pueblo, procuradurías y demás, defensores del vecino, en fin, del habitante, distintos nombres,
una de las atribuciones que le entregan en este gran acuerdo internacional que son los principios de París es que las defensorías, los defensores y defensoras se conviertan en consejeros de los gobiernos, tipo el ombudsman sueco. Es el consejero que le dice, venga, estamos actuando mal, actuemos de otra manera, tipo el Tucuy del imperio inca, ¿no? Oiga, estamos actuando indebidamente con los vasallos, eso está mal. ¿Por qué es importante en estos tiempos contemporáneos mantener ese criterio de ser consejeros de gobierno? No digo ministros, ¿no? No digo ministros, digo consejeros de gobierno. Porque podemos estar junto a quien tiene el poder de decisión para guiarlo y desde un enfoque de derechos humanos. Posiblemente a los alcaldes de municipios, a los presidentes de juntas parroquiales, en Colombia son las veredas, ¿no es cierto? En Chile no sé cómo se llaman autoridades locales, alcaldes, ser consejeros y estar cerca de ellos y que nos busquen para pedir nuestra opinión, hasta debería ser una meta a conseguir. Porque nuestra magistratura llegaría a tener tal nivel de incidencia que las actuaciones estarían más cerca a lo que aspiramos sea la democracia y su vínculo con los derechos humanos. ¿Ya? Y claro, cuando uno mira ese escenario, uno dice, bueno, ¿y qué de cara a las organizaciones? ¿Qué de cara a las comunidades? De cara a las comunidades, en cambio, ser el transmisor, ¿no es cierto?, de las demandas, de las preocupaciones, de las necesidades que quizás la autoridad no las conoce, y poder trasladar ese tipo de demandas al oído de la autoridad con decisión política es clave. El momento que logramos hacer ese ejercicio, estoy seguro, y ahí sí tengo la certeza, perdón, que no sea solo una apuesta, la certeza que se facilitará y se disminuirá las condiciones de riesgo de conflicto, de violencia o de vulneración de derechos. Hay determinadas experiencias, determinados municipios, hablo del Ecuador, donde los alcaldes y sus consejos tienen sensibilidad interesante para el tema de los derechos humanos y más bien son propiciadores de procesos de participación que garantizan el ejercicio de derechos y disminuyen los niveles de conflictividad y abren un escenario, cuando hay temas de conflicto, de debate democrático. No todos estarán de acuerdo, no todos lo van a estar, pero no vamos a llegar a la conflictividad y violencia, que es la que hay que evitar. Entonces vean ustedes ahí este pequeño detalle, ¿no es cierto? Y ya lo he dicho, lo dije anteriormente, esta tarea nuestra de cara a la sociedad, a dar la mano a la sociedad y transmitir sus demandas y convertirnos en consejeros gubernamentales, debe tener enfoques. Y ahí hay que hacer un trabajo enorme y creo que tenemos una gran deuda. ¿Cuáles son los enfoques? El enfoque de derechos humanos no es cualquier enfoque. Es un enfoque que pone en el centro a la persona, a sus condiciones, a su entorno, a su vida, a su proyecto de realización de vida. No pone en el centro ni a las políticas estatales, ni a los intereses empresariales, no, en el centro la persona, el enfoque de derechos, ¿verdad? Pero claro, no solamente es útil el enfoque de derechos humanos, porque las personas tienen sus propias características, sus propias condiciones, porque las comunidades o los pueblos tienen sus propias perspectivas, condiciones, características, étnicas, por ejemplo. Y cuando hablamos de centralidad desde la perspectiva étnica, hablamos de derechos colectivos de pueblos indígenas, por ejemplo. Cuando estamos en zonas de esa naturaleza, hay que incorporar esas centralidades y cruzarlas. O si la persona, por una perspectiva de género, tiene una identidad de género u orientación sexual distinta, esa condición especialísima debe estar tomada en cuenta en el momento del diálogo con la sociedad y con los entes de toma de decisión. Ejercicio que también corresponde hacer en materia etaria, por la edad, ¿no es cierto? Adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, ahí hay un juego de complejidades. Y por supuesto de diversidad cultural.
y otras diversidades. No hay que perder de vista, y este es un tema de gran discusión política lo que voy a plantear, es que siempre estará presente una categoría que generalmente se ha perdido en los debates de derechos humanos, la categoría de clase. Uno diría, ya se fue al marxismo, ¿no es cierto? Pero resulta que hay intereses profundamente arraigados desde la perspectiva de la categoría de lucha de clases. Aquí, yo voy a mostrar un ejemplo sin poner nombres por respeto. La lucha de los pueblos indígenas, por ejemplo, aquí en el Ecuador, la historia reciente. ¿Cómo se explica uno que cierta dirigencia indígena tenga diálogos con quienes han tenido el poder económico en el país? No ha de ser por sus concepciones, por su perspectiva étnica, necesariamente. Es porque hay intereses compartidos de clase. Cuando uno ubica quiénes son los que negocian, se cuenta que son caciques locales, sí indígenas por supuesto, pero que tienen un raigambre económico, de clase social, de intereses económicos en juego, que le hacen dialogar con su par, mestizo o blanco, empresario. Por eso el tema de la categoría de clase uno no puede perderla de vista, para tratar de entender las complejidades que esto tiene, ¿no es cierto? Para no perdernos. Miren que si yo decía esto en los años 90 aquí en el Ecuador, seguramente hubiese estado fregado, porque el tema de lo étnico se mueve como que fuera una categoría intocable, pero hay una serie de situaciones en la vida concreta, de intereses en juego, que hace que no sea una categoría por sí sola explicable y justificable. Hay otras categorías que hay que cruzar. Sí podemos pasarle a la siguiente. Ya. Luego de esta parte aburrida que les he presentado en esta primera entrada, quisiera mencionarle algunas cosas que las defensorías hemos desarrollado. Solo quisiera mencionar, miren, en el Consejo Andino, a propósito que está aquí también David de Bolivia, en el 2003 los defensores del pueblo de ese tiempo dijeron, oigan, nos preocupa en la región que hay alta conflictividad, sobre todo en temas ambientales, y está presente en todos nuestros países. Discutamos un poco más de eso y se formó una famosa mesa técnica de conflictos socioambientales en el año 2013. ¿Con qué fin? Con el fin de tratar de entender lo que estaba ocurriendo y de intervenir de manera común, conjunta entre las defensorías. Esto ha avanzado relativamente porque ha habido cambios de los defensores del pueblo, pero lo que se estaba buscando al final es, en primer lugar, estandarizar y tener un sistema de levantamiento de información común que nos permita ubicar la conflictividad, los actores, los factores, los lugares, los temas de conflictividad ambiental, para tratar de determinar juntos estrategias comunes, porque había muchos temas que eran transfronterizos. Un ejemplo, con Colombia teníamos un asunto de contaminación petrolera transfronteriza y tuvimos un problema de contaminación transfronteriza por las fumigaciones contra los cultivos ilícitos en zona de frontera. Son temas comunes y entonces podíamos hacer intervenciones comunes en relación a la centralidad de las personas, comunidades y pueblos afectados y en relación con nuestro trabajo con las autoridades en nuestros países. Algo así se quería desarrollar en esta experiencia de fortalecer nuestras capacidades como defensorías, que está pendiente todavía. Hay nuevos defensores, pero ahí hay un tema que está latente y quizás sea de interés seguirlo desarrollando. Pasemos al siguiente. Aquí el tema de la Defensoría del Pueblo del Perú, que yo ya les adelanté un poco, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo del Perú llegó estructuralmente a crear una adjuntía para la prevención de conflictos sociales y de gobernabilidad. Ellos llegaron al punto de decir, esto no vamos a poder trabajarlo si no tenemos una estructura, si no tenemos una unidad que nos permita visibilizar la problemática. Y claro, esta adjuntía busca coordinar y orientar la intervención de la Defensoría, de sus oficinas, ya en todo el Perú. Busca velar y proteger los derechos fundamentales y legitimar los procedimientos democráticos basados en legalidad y basados en diálogo. Busca reportar los conflictos sociales como instrumentos de monitoreo que además son mensuales, como realiza la Defensoría peruana. Pasémosle, por favor.
Y ahí tiene algunas modalidades que se plantearon en el Perú, solo para poner ejemplos. Una primera, la que denominan supervisión preventiva. ¿Qué se plantea Perú con esto? Primero, se plantea facilitar el acceso a la información, que ya lo he mencionado, realizar visitas de inspección permanente, realizar entrevistas con actores, reuniones, trabajos de taller, alertas tempranas, presentación de amicus curiae. Vean, en la supervisión preventiva, la presentación de amicus curiae, es decir, de escritos ante cortes sobre una causa determinada donde opina la Defensoría, con la finalidad de guiar de alguna manera la decisión que pueda tomar los tribunales de justicia, son supervisiones preventivas, previas. Hay una segunda fase, que es la denominada de intermediación. Es ahí cuando se hace más complicada la relación o el conflicto y se establece la interposición de buenos oficios, de presencia en mesas de diálogo, de presencia en comisiones de alto nivel, es decir, lo que podríamos hacer en esos momentos. Pero hay situaciones críticas, ya cuando estamos en la fase de crisis, donde las intervenciones de las defensorías deben ser de orden humanitario. Y las situaciones de crisis no solo hago referencia a los conflictos antropogénicos creados por los seres humanos, sino las crisis que se pueden dar por conflictos, por desastres naturales. Ahí la intervención humanitaria es muy importante, porque es atención a heridos, porque es atención a personas que son víctimas de esto, porque es verificación de fallecidos, porque se trata de atender desde la perspectiva humanitaria a las personas afectadas. Y finalmente, se ha planteado la Defensoría Penal acciones de defensa legal. ¿Por qué? Ya en estos hechos de conflicto se presentan vulneraciones, las defensorías tienen, algunas, no sé si todas, capacidad legal de intervenir. Pueden interponer acciones de habeas corpus, acciones de amparo, de protección y demás, y supervisar la actuación judicial, policial o fiscal. Pasémosle, por favor, la siguiente. Aquí sí me van a ayudar los colegas de Colombia, porque ustedes son los expertos. Yo solo con el despacho hemos recogido algunos elementos. En Colombia se cuenta con la implementación de un sistema de alertas tempranas dirigido a monitorear y advertir sobre situaciones de riesgo que puedan afectar a la población expuesta al conflicto armado interno. Eso fue muy concreto, ¿verdad? Es alrededor del tema. Y tenía la finalidad de promover la acción humanitaria del Estado para proteger y garantizar los derechos humanos, formulando recomendaciones a las autoridades para que brinden una atención oportuna. Pasémosle, por favor. El sistema de alertas tempranas, además, no solo se construye como un sistema, tiene un conjunto de principios básicos necesarios. El principio humanitario, por ejemplo, ¿no es cierto? El principio de protección de derechos, el principio de celeridad ante situaciones emergentes y el respeto por las diferentes competencias de las instituciones. Vean lo que yo les decía, esta información no se queda aquí, sino que se traslada a la institucionalidad. Y los objetivos del sistema de alertas tempranas en la prevención de conflictos es monitorear las dinámicas del conflicto armado en lo regional, en lo local, es advertir sobre posible concurrencia de violaciones masivas de los derechos humanos o infracciones al derecho, es desarrollar lineamientos de una política institucional para intervenir con cierta eficacia en la prevención, es impulsar y concertar la coordinación entre las instituciones y es elaborar y difundir informes e investigaciones. Es todo un trabajo, es todo un trabajo enorme. Yo creo que estoy diciendo poquitas cosas de lo que ustedes puedan compartir, pero es todo un trabajo enorme. Nosotros algún rato en el Ecuador les decíamos, vean, ayúdennos a entender el sistema porque quisiéramos montar un sistema también en el Ecuador y todavía estamos pendientes, así que ahí hay tareas que hacer. Pasémosle, por favor, a la siguiente. En el caso ecuatoriano, que es reciente, en eso estamos, seguramente estamos cumpliendo los 5 años de edad, somos unos niños chiquitos queriendo caminar bien. Logramos desarrollar unas directrices de monitoreo para manifestaciones públicas, propias nuestras, que han tenido eco importante en la región de Sudamérica y otras partes de Latinoamérica con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ya sacaron una publicación, ¿no? Todavía no la publican. Pero van a publicar en estos días en Panamá.
que ha recogido incluso el Instituto de Derechos Humanos de Chile, aportó Ecuador, Colombia, Bolivia, y es una especie de manual de monitoreo en el marco de las manifestaciones y protesta pública. Vean, este es un tema de prevención bien valioso para las instituciones nacionales, bien valioso. ¿Por qué razón? Porque primero las manifestaciones públicas, que son una expresión del conflicto, la expresión pública de un conflicto, es el ejercicio de derechos humanos, de la libertad de expresión, de la libertad, del derecho de asociación pacífica. Verán que uno pone nombre y apellido de las cosas, derecho de asociación pacífica, ¿ya? Y el derecho a manifestarse, el derecho de pronunciarse democrática y públicamente. Es, por supuesto, un asunto que hay que garantizar. Y por otro lado tenemos a las instancias de control, la fuerza pública fundamentalmente, que tiene un rol, primero, de garantizar el ejercicio de derechos. Claro que sí, la policía está con ese fin, ¿no es cierto?, la fuerza pública en cualquiera de nuestros países, pero también de velar por la seguridad pública, por el control que ese tipo de manifestaciones no rebasen, ¿no es cierto?, determinados parámetros legítimos. Entonces, en medio de esto, es posible que las instituciones nacionales cumplamos un rol de persuasión y, por lo tanto, de prevención de vulneración de derechos humanos en el marco de las manifestaciones públicas. Entonces, ustedes imagínense que estamos enchalecados con chaleco de las defensorías de Colombia, de Chile, de Ecuador, y vamos a una manifestación pública y nos vean así como, ya llegaron los que van a observar que esto es difícil, ¿verdad? En la realidad ecuatoriana es complicado porque nos ven mal y dicen, no, ustedes no sé qué, pero tenemos que llegar un día a enchalecarnos y que sea un mecanismo de persuasión, porque en una manifestación pública el rol de monitoreo tiene 3 fases, y lo hemos dicho en el documento, lo hemos dicho en Ecuador en nuestras directrices: la fase previa, la fase de la intervención directa en la manifestación, y la fase posterior. ¿Qué hacemos en la fase previa? En la fase previa levantamos información. ¿De qué manifestación se trata? ¿Cuáles son los actores? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué nivel de violencia no pueden ejercer? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué cantidad de gente es? Información previa. Porque eso nos permite tomar decisiones de cómo vamos a intervenir también. Si nos vamos con chalecos, si nos vamos con mascarillas antigases, si nos vamos preparados de otra manera. Porque esa es la intervención de intermediar, de persuadir. En eso Chile, su defensor hizo una presentación en Montevideo muy interesante, cuando estuvimos allá en Montevideo hace un par de meses. Pero vean que es importante esta primera fase en la manifestación pública. Y en esa segunda, el ejercicio, ir a la manifestación y acudir cuando uno llega como agente de persuasión, y acercarse a la autoridad pública y decirle: aquí estamos, vamos a hacer monitoreo, somos la Defensoría del Pueblo, somos una institución nacional de derechos humanos, pedimos que usted actúe proporcionalmente frente a los hechos, nosotros estaremos pendientes de lo que ocurra, y también decir lo mismo a los actores sociales que están demandando lo que tengan que demandar. Estamos presentes, queremos decirles que quisiéramos que esto se lleve de manera adecuada, con el legítimo derecho que tienen de manifestarse. Eso sí, evitemos violencia social o cosas que excedan, ¿no es cierto?, atentado contra la propiedad pública, privada, porque se trata de cuestionar, y eso es un estándar internacional, ojo, no es que estamos diciendo por una ideología, un estándar internacional es el tema de la no violencia en la manifestación y ningún tipo de armas, ¿ya? Entonces ahí hay elementos que son importantes, porque cuando ocurren esos hechos, y eso siempre es importante aclarar, y yo en Montevideo lo decía con énfasis, cuando ocurren con hechos, pues es legítimo. Si alguien viene y agrede a alguien, pues está sujeto a ser procesado de acuerdo a la legislación, ¿no es cierto? Si alguien actúa con violencia, o si alguien actúa con desproporción en el ejercicio de sus funciones públicas, ¿no? y agrede terriblemente a los manifestantes, también tiene que estar sujeto a los procedimientos, y como tiene la investidura de representación del Estado, es un tema de derechos humanos que no puede perderse de vista jamás, ¿verdad? Entonces vean, el tema de la persuasión, de la prevención, es muy importante para las instituciones nacionales en ese ejercicio concreto
que cuando ya salga publicado tendremos que compartir con todos y todas para que puedan revisarlo, utilizarlo y ver qué tipo de intervención podemos desarrollar. Y la tercera fase, la posterior, en el tema de las manifestaciones públicas, es porque se tienen que hacer reportes, pues, informes, que den cuenta de lo que ocurrió y que permita determinar recomendaciones a los actores públicos y a los actores sociales. Porque uno puede decir a los unos, oigan, hubo cierta intervención arbitraria inadecuada en este momento, hasta ahora, por tal piquete de policías, y eso no está bien, le pedimos que, y le sugerimos tal cosa, eviten este tipo de situaciones, o a los otros decir, de donde ustedes salieron 2 o 5 gentes ahí con unas armas a disparar, a golpear, a destruir la casa del municipio, qué sé yo, eso tampoco es correcto. Y esto que les digo, aunque parezca cuento o historia novelesca, la verdad es que debería ser el ideal a seguir. Los que me conocen a mí muchos años se han de cansar por lo que voy a decir este rato. Yo creo que el verdadero defensor del pueblo es el que hace lo que Gandhi plantea en sus oraciones tempraneras. ¿Sí? Cuando Gandhi dice, Señor, ayúdame a decir la verdad frente a los poderosos y a no mentir para ganarme el aplauso de los débiles. Es decir, ni al uno ni al otro. Y cuando uno adopta esa posición, nunca podrá ser candidato político. No podrá porque pues, a nadie le va a querer, ¿no es cierto? Entonces estamos destinados a vivir en soledad. 100 años de soledad por tratar de plantear la construcción de un Estado democrático y decirles a todos lo que corresponde decirles. Pues esa es la magistratura de la persuasión. Eso sería lo justo y correcto, ¿verdad? Entonces, ahí hay un ejercicio bien importante que tienen las instituciones nacionales para la prevención de los conflictos en hechos ya concretos de manifestación, que hay herramientas. Ahí, David, quizás ustedes no han estado en este proceso, por tu llegada ahí hay un texto bien interesante que podrían ustedes revisarlo en Bolivia ahora que tú estás al frente y estoy seguro que podemos seguir conversando estos temas, ¿verdad? ¿Qué otras formas de prevención se tienen? Miren, el sistema universal, el sistema internacional de derechos humanos, creo que hay un rato en su historia se cansó de tener, voy a decirles, la Convención contra la Tortura y hagamos los exámenes, y bueno, y los exámenes seguimos sacando 0 y sigue habiendo tortura y qué difícil controlar, hasta que creo que el sistema internacional dijo, ya creo que tenemos que crear un tipo de mecanismos más allá de los exámenes periódicos. Y es ahí donde nace, sobre todo en el tema de tortura, la necesidad de crear un protocolo adicional a la Convención contra la Tortura y crear el subcomité de prevención de la tortura, ojo, prevención de la tortura, que además dispone en su normativa la creación en los países de los mecanismos de prevención de la tortura. Porque ya dijo el sistema internacional, ya no lo podemos, ya, por más que recomendemos, no nos hacen caso, no pasa nada en la vida, es necesario estar adentro. Y creo que fue una de las mejores decisiones que en la historia se ha dado para que nuestros países puedan crear esos mecanismos de prevención. Hablamos hoy de la prevención de la tortura, pero perfectamente puede uno hablar de la prevención del genocidio, pero perfectamente puede hablar uno de la prevención de vulneración de derechos de personas con discapacidad, de la prevención de vulneración de derechos de discriminación racial, de prevención de discriminación de la... Uno puede hablar de mecanismos de prevención diversos. Y creo que estamos abocados en el futuro inmediato a la creación de mecanismos de prevención en nuestros países. Ojalá estructurados en una sola expresión. Eso vamos a ver cómo avanza. Pero claro, para ir a la experiencia que hemos desarrollado, los mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Miren que aquí hay otro conflicto. Igualito. Tampoco vamos a ganar si vamos a elecciones. Porque el mecanismo de prevención no es pues un órgano de denuncia contra el Estado. Así nos ven las organizaciones civiles. Hablo de la experiencia ecuatoriana. Se frotaban las manos los colegas de organizaciones de derechos humanos diciendo, va a haber un mecanismo de prevención de la tortura. Ya tenemos con qué darle al gobierno y al Estado. ¿Ya? Esa era su lógica. Y desde la perspectiva gubernamental, el temor en cambio era, un mecanismo de prevención, ya nos van a empapelar. Ya nos van a decir que aquí hay tortura en las cárceles. Y a los unos y los otros les decimos, la verdad, no es lo uno ni lo otro.
El mecanismo de prevención de la tortura es un mecanismo de cooperación con los estados para desarrollar procesos que prevengan la tortura. Procesos de todo tipo, administrativos, legislativos, programáticos, financieros, de distinto orden, pero que prevengan. Entonces, cuando los mecanismos que funcionan visitando los centros de privación de libertad, lo que buscan es levantar esa información para ver dónde hay los problemas. Parte, David, del relativo éxito que ha tenido el tema de rehabilitación social en el país es que ya nos están permitiendo decir cosas para mejorar el sistema de cara a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El último ejercicio que hizo Ecuador en el examen del Comité contra la Tortura nos dio pistas bien valiosas, porque tuvimos un diálogo directo, la Defensoría, con el Comité contra la Tortura, pero directo, así, vis a vis, viéndonos del presidente, y yo estaba al otro lado con colegas, y vean, estos hemos encontrado, ¿y qué hay que preguntar? Pregunten esto y lo otro. Hay avances, ya no hay hacinamiento, no hay lo otro, pues está muy bien, perfecto, pero hay este problema, este otro, y era casi que estábamos hablando entre el primo menor y el primo mayor, el sistema nacional y el sistema internacional. ¿Por qué sirvió? Porque los colegas del Ministerio de Justicia y otros colegas, en cambio, por otra vía nos decían, oigan, ¿pero qué les dijeron que pregunten? Y les dijimos que pregunten esto. ¿Y dónde está eso? En el informe que les hicimos llegar, que ustedes lo conocían, que ustedes lo sabían. Y ahora que se debe responder, vean, lo mejor que pueden responder es que van a tomar en cuenta las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo como mecanismo de prevención. Porque eso, y por una razón, porque eso le hace bien al país. ¿Por qué le hace bien al país? Porque es un país que dice, tengo errores, pero voy a hacer esfuerzos para prevenir la tortura. ¿Y por qué eso le hace bien al país y al mundo? Que no exista tortura. Entonces no se trata de sacar un examen de 10 sobre 10 cuando puedo llegar a 7, sino decir, voy a seguir mejorando, y voy a 8, y voy a 9. ¿Qué es eso? Prevención. Prevención, porque se toman medidas. ¿Sí? Eso es bien importante. Y yo me sentí así como gustoso, insisto, por coincidencia con la ministra de Justicia, dice, ve hermano, mañana está de ver estos días, estas recomendaciones que van a salir del comité, ya pues veámoslas. No es para golpear, es para construir. Y ahí hay un chip que hay que cambiar. ¿No es cierto? Claro, las organizaciones de derechos humanos dicen, sí, no hacen nada, si no denuncian. No, es que no tenemos por qué denunciar, no están para eso los mecanismos de prevención, no están para eso. Si tiene preocupaciones, las canalizamos, también observamos, pero no estamos para destruir, sino para construir. Eso es prevención. Bueno, ya quizás solamente para mencionar que hay casos concretos de intervención. Yo solo voy a hacer referencia al caso de las bananeras que está ahí. Es un caso que tenemos en el Ecuador desde el año 2010, si no me equivoco. Diana, tú estás en esa época. 2009, ¿verdad? Marzo de 2010, te apuesto. ¿Y por qué menciono ese caso para compartir con colegas de otros países? Aquí en el país nosotros tenemos una actividad económica muy fuerte, que es el tema de la producción de banano y para exportación. Oigan, pero la lógica económica de la producción de banano, por el manejo económico que se ha dado en el país, era profundamente desregularizado. El poder de las bananeras y de los bananeros sigue siendo muy, muy grande, era incontrolable, no había controles de ningún tipo, ¿no? Ambiental, laboral, de seguridad social, no había controles. Eran casi como, las haciendas eran como reinos, donde además uno no podía entrar ni salir. Además, si entraba, quizás no salía. ¿Verdad? Eso es una cosa gravísima. Hasta que un grupo de gente, de trabajadores bananeros, se agruparon desde Quevedo, que es una ciudad costera nuestra, y dijo, oigan, está grave esto, alguien tiene que intervenir, no es posible que estábamos viviendo ya el auge de un Estado más regulador, un Estado que garantizaba más lo público, como es lo que hemos vivido estos últimos 10 años en Ecuador, afortunadamente, para poner a un Estado más fuerte, digamos, de lo que no tenía nada, a eso me refiero. Y
Y al conocer el caso dijimos, esto es un tema que no puede quedarse en una provincia, este es un tema nacional, porque había más de 7 u 8 provincias involucradas. Y levantamos una información defensorial con todas las delegaciones provinciales donde había plantaciones de banano, para que nos digan qué está pasando respecto a los trabajadores, a la seguridad social, a la situación de los grupos de atención prioritaria, al tema ambiental y las fumigaciones, una diversidad de temas involucrados. Esa información fue muy importante, nos llevó como 2 años, hasta el 2012, que sacamos en noviembre del 2012 la resolución defensorial, pero que fue una resolución que golpeó, porque efectivamente dijo, y entramos a otro mundo, de que aquí habían problemas de diverso tipo que topaban distintos derechos humanos, que afectaban a las personas, y que tenían que regularizarse e intervenir los órganos rectores. Fue muy fuerte. Y dijimos algo más fuerte: no es responsabilidad exclusiva del Estado, sino del poder empresarial, que no permitía, por su propio poder, que se controle este tipo de intervenciones indebidas. Eso fue bien importante, porque se sintió observado un poder fáctico, el poder empresarial, ¿ya? Y el Estado empezó a mirar interesantemente esto y empezaron a adoptar medidas de regularización de las fumigaciones, medidas para garantizar la seguridad y la contratación laboral, medidas para garantizar el tema de la salud de grupos vulnerables, víctimas o eventuales víctimas de las fumigaciones, ¿no es cierto? Porque fumigaban y abajo hay escuelitas, pues había hasta un hospital en algún lado, centros de salud. Imagínense lo que significa eso. Y empezó a regularse todo. ¿Qué fue eso? Sin que sea una disputa o un conflicto grave, pero que estaba teniendo esos ribetes, se convirtió en un conjunto de acciones de prevención para que se tomen medidas para que no siga ocurriendo. Creo que llegamos a un 70% de lo que hubiésemos esperado. Aún hay más. Esta parte la menciono porque la prevención de las defensorías también es posible a través de sus propios procesos, como los procesos de investigación de causas, de casos, pero desde una mirada estratégica, desde lo que los abogados y abogadas llaman el litigio estratégico, donde apuntando una causa puedo lograr cambios estructurales, puedo lograr reformas legales, puedo lograr el desarrollo de políticas, puedo lograr la intervención de programas, pero estructurales. Y eso genera espacios de prevención posibles.